della direttiva in cui è possibile il trattenimento stesso. Quindi cercando proprio di tirare un attimo le conclusioni da questa sentenza, da un lato sembra che la Corte di Giustizia faccia uno sforzo nel tentare di dare una lettura complessiva, legando queste due direttive, e anche poi alla fine, alla luce di questo legame, leggendo anche la Convenzione europea in un modo compatibile con le direttive stesse. Al tempo stesso però non va negato che siamo di fronte ad un caso, di per sé il caso concreto, veramente peculiare per le 4 domande di asilo, il comportamento, le reiterate violazioni del diritto olandese da parte del richiedente asilo stesso, ma siamo pur sempre, anche in questo contesto, in un caso specifico di uno dei sei possibili fattori che possono determinare il trattenimento stesso, e quindi il rischio è che questa sentenza alla fine possa o debba essere rovesciata alla luce anche degli altri fattori e anche della situazione del richiedente asilo stesso, una situazione diversa. Quindi l'invito è comunque, pur riconoscendo l'importanza della sentenza, a cercare di non enfatizzarne troppo la portata in questo senso. Grazie. Grazie al professor Vizzoli, anche alla professoressa Caterini e al professore Olivetti per i suoi interventi. Hanno parlato di temi e di argomenti importanti. Possiamo ricordare i limiti dei diritti, il carattere assoluto dei diritti, la relazione tra ordinamenti, la Unione Europea e l'ordinamento di Strasburgo, questioni interpretativi, le riflessioni sulle interpretazioni evolutiva, anche le riflessioni sulle obbligazioni positive degli Stati nelle garanzie dei diritti, i fattori causali delle situazioni di crisi dei diritti. Si è parlato anche dei fondi del diritto, del soft law. Il professor Olivetti ha parlato del massimalismo dei diritti fondamentali. Io penso che in questo punto sarebbe interessante pensare se possiamo trovare argomenti per essere tendenzialmente massimalista in materia. Solo una precisazione del termine massimalismo, io lo uso nel senso italiano riferito a una corrente politica esistente in Italia all'indomani della prima guerra mondiale, Menotti Serrati, una corrente del Partito Socialista che voleva realizzare allora il massimo e che ha la responsabilità di avere contribuito per la responsabilità con cui fece politica in quegli anni all'avvento del fascismo. Quindi forse proprio era un termine che si capisce solo con dei riferimenti alla politica italiana, dove questa corrente è esistita per alcuni anni, ma per cui mi scuso, forse non era il termine adeguato, era un termine di un linguaggio italo-italiano. No, ma dal punto di vista neutro mi sembra interessante discutere su questo concetto di massimalismo. Io penso che alla fine può essere utile riflessionare sul tema di fino a che punto gli Stati e le istituzioni possono fare impossibile o difficile il godimento dei diritti attraverso una foresta di norme amministrative e norme burocratiche. Possiamo riflettere sull'obbligo degli Stati di fare in forma che i diritti diventano diritti semplici o diritti facili. Possibilmente può essere utile lavorare con questa nuova categoria, non so se nuova ma interessante, categoria dei diritti facili o dei diritti semplici. Io non so se la professoressa Spigno ci concede qualche minuto per fare domande, o non so se ci sono domande o possiamo arrivare alla conferenza di chiusura. Se non ci sono domande, Irene, arriviamo alla conclusione. Grazie a tutti.
a tutti. Siamo arrivati all'ultima parte di questo secondo osservatorio internazionale giornata senese. Chiudiamo davvero, abbiamo iniziato in bellezza e chiudiamo in bellezza. Chiudiamo con la conferenza del comisionato della Commissione Interamericana de Derechos Humanos, Enrique Gil-Botero, dal titolo Il significato delle crisi nei sistemi regionali di protezione dei diritti umani. La conferenza me imagino que será en español. Sí. Ok, muchísimas gracias Enrique por estar aquí con nosotros y hacer uso de la voz. Gracias. Muy buenos días de nuevo. Agradezco a la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad de Coahuila, a la Universidad de Siena, a los demás organizadores, a los profesores, a los académicos en general y a los estudiantes en particular por la oportunidad que se me da de exponer algunas ideas en lo que concierne al significado de las crisis en los sistemas regionales de derechos humanos. Estamos en presencia no de una crisis, sino de múltiples crisis frente al fenómeno de migración forzada. A finales de 2015, había 65 millones de personas desplazadas forzosamente. De esos 75 millones de personas, por diversas razones, por causas exógenas y causas endógenas, por persecución, por conflictos, por violencia generalizada, por violación de derechos humanos y por pobreza. De esos 65 millones, 40 millones eran personas desplazadas internas. Tristemente, Colombia, mi país, es el país con mayor número de desplazamiento interno en el mundo, 7 millones de personas de esos 40 millones. 21 millones eran refugiados y 3 millones eran solicitantes de asilo. La mayor cifra de personas desplazadas después de la Segunda Guerra Mundial. La mayor tragedia que ha tenido Occidente después de la Segunda Guerra es el fenómeno del desplazamiento y de la movilidad humana. En lo que va del año 2016 hasta el 24 de octubre, hace 4 días, han muerto 3.671 personas tratando de cruzar el Mediterráneo. Solo 1 de cada 4 personas que pueden tener necesidad de protección internacional logra ser reconocido como un refugiado. Durante las últimas décadas, el establecimiento de estándares a través de los organismos regionales y frente a esos estándares y a la petición de casos, es los mecanismos que los organismos internacionales han buscado para responder a las diversas situaciones de vulnerabilidad de las personas migrantes y frente a la violación de los derechos humanos. Ese establecimiento de estándares e igualmente una interpretación evolutiva que han hecho en su momento el sistema interamericano y el Tribunal Europeo ha permitido precisamente buscar poner en cierta forma un paliativo y abordar esta situación de los derechos humanos de los migrantes. Cada día centenares de personas están perdiendo la vida tratando de llegar a las costas de Europa, en medio de sucesos que infortunadamente hacen parte del paisaje físico y de la geopolítica. En Siria, las ciudades milenarias de Damasco y Alepo están prácticamente destruidas por los bombardeos constantes, lo que ha dejado miles de víctimas. Y en África, el cambio climático causado por el hombre está sumiendo a millones de personas en el hambre. En Oceanía, países enteros están a punto de desaparecer por razones de cambio climático. En América,
vemos que factores de pobreza, de violencia y de crimen están generando en todo lo que se llama el triángulo centroamericano que miles de personas traten de llegar a la frontera con Estados Unidos. Vemos cómo realmente es un fenómeno global el problema y la situación de movilidad humana y particularmente de los migrantes. La crisis de inmigrantes y refugiados se ha visto agravada por el temor excesivo al otro, el que viene de un lugar diferente, alimentado precisamente por la guerra contra el terrorismo en la que la humanidad se ha embarcado después de los sucesos del 11 de septiembre que todos ustedes muy bien conocen. En este escenario habría que hacernos varias preguntas. ¿Están los sistemas regionales de protección de derechos humanos preparados para afrontar esta crisis global? Basta con las soluciones que actualmente se formulan desde las Cortes y de los demás organismos regionales. Es posible prevenir las crisis desde los sistemas regionales. Están los estándares actuales, tanto europeos como del sistema interamericano, en consonancia y acordes a las exigencias y retos que presenta la actual crisis de derechos humanos. Sin lugar a duda, la existencia de los organismos supranacionales es un gran avance y ha significado desde el punto de vista de la defensa y protección de los derechos humanos de los migrantes un gran baluarte. Sin embargo, se requiere una cooperación mayor de los organismos internacionales para que actúen como un muro de contención frente al ejercicio desmesurado del concepto de soberanía de los estados. Sabemos que hoy el concepto de soberanía es uno de los conceptos que ha sufrido una de las más grandes erosiones. El concepto de soberanía casi que es una antípoda frente al concepto de responsabilidad, e igualmente los estados no pueden, desde el punto de vista político, ético, jurídico y legal, en el contexto de las naciones y del derecho internacional, acudir al concepto de soberanía para desconocer los derechos de los migrantes. Vemos entonces cómo hay una pregunta final frente a todas estas otros cuestionamientos. ¿Deben los órganos regionales dedicarse a resolver los casos particulares, la angustia del día, o deben buscar soluciones estructurales frente a una situación de crisis tan profunda que no es de Europa porque es de la humanidad? Europa tal vez invisibiliza precisamente por lo mediático de la situación que está pasando en el Mediterráneo, pero las migraciones están en América, están en África, están en Asia. Es un problema no de un continente, es un problema de la humanidad. En ese entorno podríamos preguntarnos cuáles son los factores que han desencadenado esta crisis. Y voy a tratar de enunciar unos 4 factores. El primero es la dinámica generada por la economía capitalista, que por un lado ha traído como consecuencia una transformación gradual del hombre en un objeto. Además, el deterioro progresivo del medio ambiente con la consecuente afectación que ello conlleva frente a los derechos económicos, sociales y culturales de miles de personas. A finales del siglo XVII comenzaron a delinearse los contornos de lo que sería el proyecto de la Ilustración, que se fundamentaba en los valores de libertad, igualdad y fraternidad. Y el liberalismo como sustrato filosófico fue su basamento.
La libertad económica era inherente al modelo capitalista y ha sido uno de los principales pilares del proyecto ilustrado, junto a la fe ciega en el progreso ascendente de la humanidad. Sin embargo, la barbarie que caracterizó las dos guerras mundiales del siglo pasado, de manera especial la última, hace que muchos despertáramos de un sueño que se transformó en una pesadilla, la pesadilla de la modernidad. No puede negarse que el modelo económico capitalista ha generado algún bienestar, ha generado incontables avances científicos, pero no nos llamemos a engaños. Hay otra realidad que tampoco puede negarse. El capitalismo, en su dimensión más salvaje, ha insertado una lógica en la que todo termina convirtiéndose en un instrumento al servicio del lucro. El hombre solo es valorado por su fuerza de trabajo, mientras que la naturaleza es un cúmulo de objetos al servicio del mercado. Esta lógica trae dos consecuencias diabólicas o nefastas. De un lado, es que solo los derechos civiles y políticos que implican un no hacer del Estado tienen cabida, lo que deja por fuera la protección de los derechos económicos, sociales y culturales que resultan incómodos, sobre todo para el sector privado. En este orden de ideas, podríamos aseverar que la crisis de los derechos económicos, sociales y culturales es el fruto de una inversión de valores más elementales. Basta con recordar los episodios del desplome de un edificio en Bangladesh en el 2003, en el que murieron 1000 obreros luego de que varias empresas manufactureras tenían allí sus instalaciones y tenían noticia de posibilidad de este hecho. Eso ha generado precisamente en el sociólogo brasileño Boaventura de Souza Santos la necesidad de replantear y volver la mirada sobre los sujetos no estatales frente a la violación de derechos humanos. La segunda consecuencia es que los derechos colectivos, que están estrechamente relacionados con el cuidado del medio ambiente, son concebidos como derechos de tercera categoría que merecen protección solo en tanto deriven en un beneficio para el ser humano y sus propósitos. Esta visión del hombre como medida de todas las cosas fue proclamada en la Declaración de